Abrir la democracia, asambleas ciudadanas, ¿qué son y cuáles son los avances? Esto es la portada de la Asamblea Ciudadana para el Clima que acaba de presentar el Gobierno de España, con la pregunta, la formulación de una España más segura ante el cambio climático con las aportaciones de todos. La parte de los detalles de la pregunta explica que esto quieren que sea para 2050, es decir, conseguir la descarbonización de nuestra economía y de nuestro estilo de vida para el año 2050, que os digo de entrada que según muchísimos científicos muy serios es demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que decimos XR respecto de esto? Pues que un poquito de ironía, que a veces está bien, el gobierno llama Asamblea Ciudadana un proceso virtual para inspirar a los diputados y diputadas, porque literalmente dice eso, dice que es para inspirarles. Como si estuviéramos a tiempo todavía de jugar a inspirar a la gente, ¿no? Al personal. Lo llaman Asamblea Ciudadana por el Clima y no lo es, no, es que no lo es. Abrid la democracia. ¿Por qué la Asamblea Ciudadana por el Clima, anunciada este 26 de mayo, no cumple con los mínimos? Bueno, aquí algunos apuntes. Decimos que es un paripé para inspirar decisiones, es decir, no es vinculante, no permite que realmente las decisiones sean efectivas. Da ideas, genera debate, genera información y eso está muy bien, pero eso está muy bien si hace 20 años. Entonces, no cumple con los criterios que se recogen en todos los manuales de asambleas ciudadanas vinculantes, efectivas. No cumple con los criterios, lo veremos. También, además, será virtual con la excusa de que esto es más inclusivo y además menos contagioso y, en fin, pensamos que ya podríamos hacerlo dentro de las condiciones de seguridad sanitaria, lo podríamos hacer presencial y sería muchísimo más pedagógico, muchísimo más mediático, social, humano, empático. Somos mamíferos y además sería muchísimo más transformador, que es a lo que vamos. Porque el tema es transformar, no solamente aprender, es aprender y transformar. Entonces, es un fracaso democrático y no tenemos tiempo para este tipo de cosas. En nuestra opinión de Extinction Rebellion, es una propuesta peligrosa y hasta suicida. Bien, estamos dentro del plazo de alegaciones y además vamos a necesitar aumentar el grado de consenso social, fortalecernos y luchar juntas y juntos por una causa común, que es esta Asamblea Ciudadana Climática vinculante y efectiva. Y esto es una llamada a todas las organizaciones ecologistas, sociales, políticas, sindicales, ONGs. Necesitamos estar el máximo número de partes a bordo. Vamos a ver un poquito qué es esto de una asamblea ciudadana. ¿Es lo mismo que una asamblea popular? Pues no. Aquí a la derecha de la imagen veis pues una imagen de ese maravilloso 15M. Sabemos que fue una inspiración del arte de la política ciudadana, el arte, la ciencia y el arte de la escucha entre personas iguales, lo que se llama deliberar. Deliberar es escuchar, tomar notas, reflexionar, encontrarse como humanos, cosas que favorecen que realmente seamos lo más inteligentes y lo más empáticos y empáticas posible. Esto es deliberar. Y las asambleas ciudadanas que proponemos y las asambleas populares, pues son democracia deliberativa, son formas de democracia deliberativa. Si un grupo de personas que están de excursión por la montaña deciden tomar una decisión en conjunto de una manera reflexionada, eso es un ejercicio de democracia deliberativa. Si hacen lo mismo para organizar una sesión activista, también es lo mismo. Y aquí a la izquierda vemos pues, un ejemplo de la Asamblea Ciudadana Francesa por el Clima, que ha sido una maravilla a nivel organizativa, algo increíblemente admirable, de lo cual tenemos muchísimo que aprender. De hecho, vamos a pedir al gobierno que organice algo muy parecido, pero que sea vinculante, de verdad. Entonces, aquí veis explicadas un poquito las diferencias
Básicamente, una asamblea popular o una asamblea de activistas o de personas cualesquiera, pues es algo espontáneo, no hay necesariamente un aprendizaje estructurado. Las personas se autoseleccionan, las personas que están allí en ese momento son las que participan. Pero en cambio, si miráis aquí a la izquierda, pues una asamblea ciudadana tiene una selección por sorteo de personas, que es toda una fase, y se van a redactar informes o programas políticos serios. Una asamblea ciudadana, lo que estamos proponiendo, que sirve para la emergencia climática y ecosocial, pero sirve para millones de cosas también. Una asamblea ciudadana es un ejercicio político institucional, formal, serio, transparente, que promociona muchísimo la estabilidad social, promociona muchísimo la armonía social, promociona muchísimo el bienestar. Permite que las personas tomemos las decisiones más inteligentes y creativas y sensibles y empáticas al mismo tiempo. Esto es algo que está demostrado empíricamente. No es la opinión de una persona que le guste la idea, es que está demostrado empíricamente. Aquí veis más diferencias entre una asamblea ciudadana y una asamblea popular. Veréis que hay bastantes imágenes, no nos vamos a detener en todas. Bien, entonces, ¿qué es una asamblea ciudadana y por qué es la tercera demanda de Extinction Rebellion? ¿Por qué pedimos este método democrático? Porque todo lo demás ha fallado. Todo lo demás ha fallado, amigos. Han fallado las campañas de recogidas de firmas, han fallado los debates en la televisión, han fallado los partidos políticos verdes, han fallado los sindicatos, han fallado los partidos, han fallado los políticos, hemos fallado los movimientos sociales, han fallado las peticiones de personas religiosas y espirituales. El sistema este socioeconómico, político que llevamos nos ha dejado al borde del precipicio y en este sentido, Extinction Rebellion, decimos que todo ha fallado y no estamos quitándole valor, pero estamos siendo muy realistas y muy maduras con el hecho de que estamos al borde del precipicio y tenemos que ser ya un poco realistas. Ya es la última oportunidad. 2, 3, 4 años podrían marcar la diferencia entre que se nos fuera la cosa de las manos para siempre o enderezar el camino y estabilizar progresivamente el clima y la ecología y los ecosistemas y contenernos dentro de unos límites aceptablemente buenos para sobrevivir, para seguir adelante. Entonces, vamos a hacer un recorrido por una serie de razones por las cuales decimos, fijaros muy bien lo que digo, que la democracia representativa tradicional no está a la altura. Os aviso que esta sección es un poquito dura, ¿vale? Porque si realmente recibimos esta información, puede dejar con una cierta sensación de desolación, miedo y bueno, de peligro. Y bueno, por eso existe Extinction Rebellion. Somos una rebelión contra la extinción. La primera razón de por qué esta democracia representativa tradicional no está a la altura es que básicamente los plazos de gobierno son demasiado cortos para planificar y realizar el tipo de cuestiones que necesitamos. Necesitamos descarbonizar la economía, realizar una transición energética, relocalizar la producción alimentaria y el plazo de 4 años está muy bien que haya una alternancia, pero no crea estabilidad suficiente para planificar y llevar a cabo los procesos que necesitamos. Entonces, simplemente de entrada por la definición del periodo electoral tenemos, del periodo de gobierno, perdón, tenemos que este sistema no soluciona este problema. Luego, algo que a muchísima gente nos tiene extremadamente hartas,
que básicamente sabemos que la gran mayoría de los partidos políticos, casi siempre los grandes, sobre todo los grandes, los que más tienen poder de decisión, aunque también muchos partidos pequeños, dependen de intereses ocultos y de corrupción, de lobbies, con bancos, con financieras, con fondos de inversión. E incluso algunos directamente tienen puertas giratorias con las mismas, con lo cual sus políticas evidentemente van a ir encaminadas primero a satisfacer esos intereses ocultos y luego a disimular que tú y yo como ciudadanos nos lo creamos y les volvamos a votar. Bien, esto es una segunda razón que a todo el mundo nos tiene muy hartos y cabreados ya. Tercera razón, la dependencia de los partidos de los cálculos de rentabilidad electoral y de la popularidad. La política como algo que es para ganar las elecciones. Sabemos que los gobiernos muchas veces simplemente calculan sus acciones en base a las reacciones públicas estudiadas por las encuestas y la psicología de masas. Pero lo que serían las cuestiones que hay que ir haciendo con responsabilidad no se tratan. Es decir, esta manera de gobernar, no para hacer el bien común, sino para ganar las elecciones a base de, francamente, metodologías muy maquiavélicas, de saber qué piensa la gente, entonces haremos esto para que se piense en tal y esto lo haremos después para que tal. En fin, todos estos cálculos no tienen nada que ver con lo que necesitamos ahora. No hay tiempo para esa clase de juegos. Cuarta razón por la cual esta democracia representativa tradicional no está a la altura. Pues, sorprendentemente, quizás para algunas personas, decimos que la dependencia de la ideología y la línea oficial de cada partido, pues nos bloquea también. Extinction Rebellion no nos adscribimos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni a la arriba, ni al abajo, ni a la circunferencia. Extinction Rebellion militamos exclusivamente por la democracia lo más inclusiva y vinculante posible. Creemos que todas las personas y todos los partidos pueden tener sus puntos de verdad y de razón, pero no tenemos tiempo para encasillarnos y para polarizarnos por más tiempo con la ideología y la línea oficial de cada partido. Otra dolorosa, muy dolorosa, la crisis de información, las fake news, las campañas de última generación estilo Steve Bannon, orientadas a disuadir del voto o a confundir a las personas que no tienen el voto decidido. Toda esta nube terrible de desinformación y confusión que penetra en nuestras democracias. El propio Brexit salió como salió, en gran medida por Cambridge Analytica, unas campañas de última generación de manipulación política, algo completamente maquiavélico. Y bueno, no podemos permitir que esto afecte más a nuestra democracia. Tenemos una crisis de representatividad muy peligrosa. En las encuestas la gente expresa una bajísima satisfacción con la clase política. Todo esto puede derivar en populismo, gobiernos tecnocráticos, gobiernos autoritarios y violencia. Nada que necesitemos las personas ni nada que nos beneficie. Y luego finalmente está simplemente la falta de experiencia técnica de estos partidos y de este sistema de partidos y de credibilidad. Estamos diciendo que son 30 años. Es una oportunidad bastante larga ya, ¿no? 30 años sin actuar con la cuestión más importante de la historia del planeta. Entonces, resumiendo un poquito, las asambleas ciudadanas favorecen el pensamiento a largo plazo, rompen con el bloqueo político, consiguen una representación realista y justa de la sociedad, son completamente transparentes, permiten avanzar muchísimo contra la corrupción, dejar atrás muchísimo la corrupción, generan recomendaciones bien informadas, bien discutidas, bien deliberadas. No son recomendaciones o programas que surjan de cómo vamos a manipular al ciudadano en el día de hoy por lo que nos dicen nuestras encuestas.
Y bueno, finalmente generan programas muy claros para el gobierno. Entonces, Extinction Rebellion, ¿qué posición tiene con todo esto? Extinction Rebellion es un movimiento completamente abierto. Quiero aprovechar para decir, cualquiera puede ser parte de Extinction Rebellion. La primera demanda es que los gobiernos digan la verdad acerca de la gravedad de la emergencia climática y que declaren la emergencia climática. Eso ya lo hemos conseguido en muchos sitios. La segunda demanda es que descarbonicen muy deprisa, y medidas para contener la pérdida de biodiversidad, para que no colapsen los ecosistemas. Y la tercera demanda es esta que os estoy explicando ahora mismo. Es decir, Extinction Rebellion es algo realmente muy abierto. Prácticamente cualquier persona que puede resonar con esto y ser parte de Extinction Rebellion. Pues Extinction Rebellion no queremos diseñar ni gestionar la Asamblea Ciudadana. No estamos para eso. No es necesario que seamos las personas de este movimiento social. Somos personas de todo tipo. Queremos simplemente que se establezcan unas normas para ser respetadas. Sí, queremos formar parte del panel de supervisión, que es un conjunto de entidades o de grupos o de personas que tienen conocimiento técnico acerca de las asambleas ciudadanas, pero no queremos ser necesariamente, de ninguna manera, parte del equipo de coordinación. Entonces, finalmente, con esto, con esta gráfica, veis, mirad esto, por favor, veis una explicación muy sencillita, muy abreviada, acerca de cuál es el proceso de una asamblea ciudadana. Miradlo un momentito, por favor. Voy a entrar un poquito más en detalle, pero básicamente, para empezar, un grupo de personas ciudadanas son escogidas aleatoriamente por sorteo. Luego entramos en detalles, ¿eh? Segundo punto es que estas personas escucharán a expertos y científicos y las partes afectadas, los stakeholders. Por ejemplo, si hablamos sobre el clima, pues pueden venir como partes interesadas, afectadas, pues las empresas de aviación, las empresas de taxi, todo el mundo que sea una parte afectada. Tercera fase, esas personas escogidas por sorteo van a recibir participaciones de la ciudadanía y de los grupos de interés. Es decir, si tú no has sido elegida o elegido y estás en casa y tienes la convicción de que tienes algo importante que decirle a la asamblea, vas a poderle enviar una carta que sea leída y tenida en cuenta en sus procesos. Es decir, hablamos de una inclusividad increíble, radical. Cuarta fase. Ahora es cuando empieza la deliberación. Es una deliberación estructurada y facilitada en pequeños grupos. La quinta fase es que se redactan y se votan y se elaboran resoluciones que van a ir al programa, bueno, van a constituirse como un programa. Y sexta fase, eso se va a ir al Parlamento, que va a revisar y a someter, según el tipo de asamblea ciudadana que sea, y implementar las decisiones de la asamblea. Bien, vamos a entrar en esto con un poquito más de detalle, ¿vale? Solamente un poquito más de detalle, porque si vosotros y vosotras sabéis esto, vais a entender por qué la asamblea climática que propone el gobierno es tan mediocre y es tan insuficiente. Para empezar la primera fase de diseño, se tiene que nombrar un panel externo de supervisión. Es decir, no vale que sea solamente un grupo de coordinación nombrado por el gobierno, tienen que haber algunas partes más opinando allí. Segundo punto, el tema, la pregunta. Cada asamblea ciudadana se organiza en base a unas preguntas. Una pregunta muy clara. Tiene que ser una pregunta, no vale que sea una pregunta general, abstracta, porque eso nos permite divagar y perdernos y al final no concretamos y no solucionamos. Tiene que ser una pregunta muy específica. Y con el tema del cambio climático, tiene que haber una fecha muy clara. La Asamblea Climática propuesta por el gobierno habla de 2050 para conseguir la neutralidad de emisiones. Bien, debería ser antes, eso no basta. Entonces, ya con la pregunta que nos plantean tenemos un problema. Bien, se tiene que nombrar un grupo de coordinación a través de un proceso de sorteo abierto y representativo.
Y tiene que haber garantías de que ningún grupo de poder en el gobierno interfiera en el proceso. Bien, empieza la selección aleatoria y estratificada de las personas ciudadanas. ¿Cómo se hace esto? ¿Se hace de cualquier manera? ¿Es una lotería cualquiera? Pues no, no lo es. Es una lotería que busca crear un mini público, algo que represente la estructura social real de una población, de un país o de un territorio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se establece sociológicamente cuáles son el tipo de composición de la sociedad y luego en base a unos criterios como de género, o sea, edad, etnia, nivel educativo, nivel de ingresos, procedencia, pues se van seleccionando personas. Primero, básicamente, se les envían cartas a un gran conjunto de personas preguntando si estarían interesadas en participar en una asamblea climática. Se les ofrece recursos y remuneración y facilidades para asistir. Imagínate que le toca a un padre o madre soltera, que tiene 2 hijos y que tiene dificultades para asistir, pues se tienen que poner facilidades para que sea realmente igualitario, justo e inclusivo. Bien, entonces esas personas pueden elegir si quieren participar o no y después el equipo de coordinación irá seleccionando de entre las personas que han respondido que quieren participar, irá seleccionando personas según esos criterios de estratificación social que os he comentado. Todo esto en inglés se llama sortition y es algo que viene, preparaos para este dato, viene de la democracia griega. Es algo que ha existido a lo largo de la historia. Grecia durante 200 años, su sistema democrático se basó en esta forma de elegir personas al azar. Bien, entonces pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es que se escuchan a expertas y partes interesadas. El grupo de coordinación habrá preparado información necesaria para comprender los problemas climáticos, ecológicos, sociales, en este caso, y habrá charlas impartidas por diferentes tipos de personas y expertas. Pero incluso antes de atender a las charlas, las personas de la asamblea van a poder aprender sobre pensamiento crítico y detección de sesgos. De esta manera, cualquier tipo de persona con cualquier nivel educativo va a poder pensar de una manera bastante inteligente, quizás más que la de muchos políticos. Mirad lo que os digo. Claro que sí. Luego se van a presentar opiniones, pruebas y evidencias sobre opciones políticas a implementar. Si las personas de la asamblea quieren otras opiniones, pueden pedir que vengan sus expertos o expertas favoritas. Toda esta información va a estar transparente y disponible online. Os recuerdo que os estoy hablando de cosas que ya existen. Este procedimiento se ha hecho así muchas veces en diferentes países. Y así llegamos a lo que es la fase de consulta. Aquí veis que cualquier grupo o individuo de la sociedad podrá mandar su propuesta a la asamblea, van a estar disponibles online, todo el mundo va a saber lo que se está diciendo y deberán resumirse y presentarse a los miembros de la asamblea. Y bien, después de esto empieza lo que es propiamente la fase más de deliberación, en grupos pequeños que se intercalan se van combinando. Y hay personas muy importantes que son las del equipo de facilitación, que son personas expertas en ayudar a que los grupos tomen decisiones. Estas personas no influyen, están simplemente para ayudar a que todo el mundo tenga una oportunidad parecida de expresión y ayudar a recoger ideas y esta clase de cosas. Vienen a ser hacen como una función de secretariado muy útil e inteligente para un grupo. Bien. Y finalmente empezamos a tomar decisiones. Se empiezan a redactar paso a paso las recomendaciones. Y estos programas o informes van a incluir recomendaciones claves, pero también lo que vale cada propuesta. No sea cosa que pensemos en hacer algo que a lo mejor pues, que no hay manera de pagarlo. Pues se va a hacer una evaluación presupuestaria. Luego se va a publicar el grado de apoyo de cada recomendación.
A lo mejor hay alguna idea que tiene un 3% de apoyo, pero a lo mejor hay otras que tienen un 95% de apoyo. Y veremos qué sucede con eso. Luego, sobre algunos temas que sean complejos, porque obviamente siempre va a haber contradicciones, habrá descripciones más matizadas sobre los puntos planteados durante la asamblea. Finalmente, estamos en el último punto y esto es la fase en la que el gobierno debate e implementa las recomendaciones. Lo más interesante de una asamblea ciudadana, ¿vale?, es que después haya un referéndum o haya mecanismos vinculantes. Nuestro sistema legal y jurídico en general no permite que haya una democracia completamente directa todavía, aunque podríamos llegar a eso en un futuro. Es perfectamente posible, absolutamente posible. Pero en este momento el Congreso, el Parlamento, generalmente va a debatir las recomendaciones o como mínimo recibirlas y luego tener la obligación de debatirlas. Si las rechaza, va a tener que decir por qué las rechaza. Y lo más interesante es que las propuestas que tienen mucho apoyo, pues que sean directamente vinculantes, que se tengan que realizar, que se tengan que implementar dentro del curso del gobierno actual. Bien, además, esto debe estar establecido antes de que empiece la asamblea. Es decir, las personas participantes tienen que saber y toda la sociedad tiene que saber cómo de vinculante y de serio va a ser este proceso. No vale que después el gobierno diga, ah, no, pues ahora no me apetece hacerlo. Que esto es lo que ha hecho el presidente Macron en Francia. Ha dicho, ah, no, yo no me esperaba que fuerais tan inteligentes y creativos y empáticos y pues ahora no, a mí no me apetece que lo hagamos así. Claro, este hombre no se esperaba que la sociedad fuera tan capaz. Y lo que ha demostrado el caso francés es que quizás necesitamos más asambleas ciudadanas y menos liderazgo de partidos. Vamos a continuar con lo que es el dónde. ¿Dónde y qué tipo de procesos han habido hasta ahora? Pues mirad el mapa del mundo. Estos son experiencias de democracia deliberativa de diferentes tipos. Os puedo asegurar que las asambleas ciudadanas no son completamente idénticas en todos los lugares. Las personas en realidad somos muy creativas y tenemos muchísimas maneras de organizarnos políticamente y de tomar decisiones para la cosa pública, la res pública, la política. Y esto es el mapa, pero vamos a ver lo interesante. Una organización como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OECD, habla de que hay una auténtica ola de democracia deliberativa. Mirad este mapa de años, desde el 86 hasta la fase actual. Mirad cómo esto va en aumento. Estamos hablando de sociología, esto es algo empírico. Mirad cómo la cosa va aumentando y mirad la diversidad de temas. Es verdad que parece que va ganando pues, la planificación urbana y las cuestiones de salud y de sanidad. Mira qué interesante. Mira qué interesante. A ver si la gestión del COVID hubiera sido exactamente la que ha sido si hubiéramos tenido una asamblea ciudadana. Quizás no ha dado tiempo, ¿no? Y se ha tenido que hacer así. Yo ahí no voy a entrar porque no tengo una opinión formada. Ni es cuestión de Extinction Rebellion tampoco. Pero imaginemos que hubiera habido una asamblea ciudadana para informarse y decidir y elaborar políticas acerca de cómo gestionar socialmente una pandemia sin que colapsemos económicamente ni psicológicamente. Hubiera sido bastante interesante esto, ¿no? Seguro que estamos de acuerdo. Pero mirad todos los demás temas. Es que, bueno, tecnología es uno de los puntos altos. También la implementación de la red 5G, la quinta generación de Internet, es un tema que genera muchísima división y muchísima rabia en muchos colectivos que creen que no es una buena idea por muchísimas razones.
que es un gran peligro. Entonces, imaginemos lo interesante que sería poder tener una asamblea ciudadana sobre ese tema. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. Esto es la fase visual, la fase más visual de esta charla. Os invito a disfrutar de las imágenes de diferentes países, lugares del mundo, casos diferentes. Personas reunidas en Irlanda para decidir acerca del sistema sanitario. En Australia, para decidir acerca de la gestión de residuos nucleares. Nos vamos tan atrás como 2009. En Canadá, para decidir acerca de la reforma del sistema electoral. Y es que las asambleas ciudadanas son muy útiles, son muy pertinentes para grandes cuestiones del marco jurídico amplio de un país. Por ejemplo, si hay que volver sobre unos puntos de la Constitución, pues lo mejor es que haya una asamblea ciudadana para realizarlo. India decidieron Prajaterpu acerca de cuestiones ecológicas y ganaderas de su región. Irlanda. Luego veremos el caso irlandés, que es bien interesante. Esta asamblea fue muy, muy bien organizada también. Reino Unido. El primero fue también acerca de la financiación del sistema sanitario. Reino Unido también acerca del cambio climático en 2019. Esto es el aspecto que tiene la política real. Esta política puede acompañar al sistema que tenemos o incluso quizás algún día lo puede desplazar. Esta cara os suena, David Attenborough como uno de los expertos dirigiéndose a la Asamblea Ciudadana. Mirad qué caras. ¿No os parece bonito esto? ¿No os parece hermoso? Estos son personas que quizás normalmente en el contexto de esta democracia que tanto nos polariza, que si vas con tal partido, que si vas con el otro, que si vas con la bandera, que si vas contra la bandera, que si vas como sea, y nos polarizamos y nos odiamos y nos atacamos y nos insultamos, estas personas en esta imagen, ¿a que no ves eso? Mirad qué expresiones, están prestando atención, están con todo el interés, se sienten valiosas, se sienten importantes, porque lo son. Lo que pasa es que nuestro sistema actual no nos impide actuar sobre ello. ¡Qué injusticia! Tenemos que cambiarlo esto. No puede ser más. Deliberación en grupos pequeños, en Escocia, en Bélgica, en Alemania y en Francia. El grandioso caso de Francia, 150 personas. Luego entraremos en este caso. Una auténtica inspiración. La pesadilla de Macron. Una inspiración para la democracia, una pesadilla para un populista. O para cualquier autoritario, básicamente. Y lo bueno es que ningún autoritario ni ningún populista en el fondo se beneficia de su propia forma de hacer política. Lo más armonioso es esto. Esto hace que todos y todas seamos más felices. Bien, además quiero comentar, merece la pena comentar que el último año, 2020, en la prensa española han aparecido al menos 25 artículos y entrevistas acerca de asambleas ciudadanas. Al menos 25 entrevistas en un año o artículos es mucho para un tema tan rompedor. Y la Fundación Europea por el Clima, esto es muy interesante para la comunidad autónoma de las Islas Baleares, la Fundación Europea por el Clima está financiando una red de conocimiento sobre asambleas ciudadanas llamada Knowledge Network on Climate Assemblies. Y hay un grupo de personas actualmente trabajando sobre ello a nivel balear. Bien, vamos a entrar en algunas de las asambleas ciudadanas por el clima que ya han tenido lugar y vamos a empezar con el caso de el caso irlandés. Fue establecido por el Parlamento ante, bueno, se encontraron que había una polarización extrema en torno a varias cosas, varios temas, como por ejemplo el matrimonio homosexual y también el aborto. Y bueno, pues eligieron a 99 ciudadanos y ciudadanas de manera estratificada por sorteo cívico y abordaron estas cuestiones a lo largo de 18 meses. Y luego finalmente, después del programa que implementó la Asamblea, se llevaron las propuestas a referéndum. ¿Y sabéis qué? Ambas cosas se legalizaron, tanto el matrimonio homosexual y el aborto, pero de una manera muy socialmente armoniosa. Cosa que
había dividido dolorosamente a la sociedad irlandesa hasta ese momento. Reino Unido. Fijaros bien, abajo a la izquierda. Lo que tenemos es la pregunta específica que formuló la Asamblea. ¿Cómo llegar a cero emisiones netas para el 2050? En opinión de Extinction Rebellion, esta pregunta es terrible. Es demasiado tarde. Seleccionaron a 108 ciudadanos por sorteo representativo. La cuestión duró 6 meses. Fueron 4 sesiones temáticas de 2 días. 4 sesiones temáticas para el tema más importante de la historia de la humanidad. Es un poquito, bueno, en fin. Vamos a decir que es muy insuficiente. El presupuesto, 320.000 libras esterlinas, pues era muy poquito dinero. Pero bueno, no surgió del gobierno, sino de unos departamentos gubernamentales. Y bien, el caso del Reino Unido es lo que no queremos de ninguna manera que suceda en España. Una asamblea climática o ciudadana, os garantizo que se puede hacer mal, se puede diseñar para que fracase. Y no queremos repetir este tipo de caso. Apenas ha tenido una influencia sobre la política actual del Reino Unido. Extinction Rebellion, por supuesto, que se posicionó en contra, dijo gracias por intentarlo, pero no gracias, porque esto no es serio, no tenemos tiempo para este paripé. Y lo mismo ha sucedido en Escocia hace muy poco tiempo. Extinction Rebellion se desmarcó del panel de supervisión diciendo no lo habéis entendido, no es esto lo que pedimos. Vamos finalmente con la Convención Citoyen, Francia, año 2019 a 20, y la pregunta es ¿cómo reducir en al menos un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 respecto a 1990 en un espíritu de justicia social? Eso está muy bien, lo de en un espíritu de justicia social. Mira, es una pregunta bastante más completa y específica. Lo que pasa que lo de, bueno, 2030 está muy cerca. Es interesante eso de reducir bastante para el 2030 porque es mucho más asumible. Cuando hablamos de 2050, es lo que os digo de las preguntas. Si hacemos preguntas tan generales y decimos, 2050, queda demasiado lejos para irlo comprobando, ir haciendo un seguimiento. Con lo cual, si es difícil hacer un seguimiento, tú piensa en tus objetivos de año nuevo. Venga, ríete. Piensa a que sí, ríete, porque todos y todas hemos tenido objetivos de año nuevo que han sido totalmente fantasiosos. Llega el 15 de enero y tú ya te has olvidado tus objetivos. ¿Por qué? Porque has puesto cosas como quiero ser feliz, quiero ir al gimnasio y ser súper, en fin, lo que fuera. Si no es un objetivo medible, concreto, no sirve de nada. Bien, ¿cómo lo han hecho en Francia? Han tenido un presupuesto de 4 millones de euros, que no está mal. No está mal, ¿eh? Pero es que es como tiene que ser. Tú tienes que invertir en tu democracia para tener resultados fantásticos. Es como si tienes un huerto, tienes que invertir en tu tierra para tener resultados fantásticos. ¿Y qué han hecho? Han elegido a 150 ciudadanos por sorteo representativo y los han tenido en 7 sesiones temáticas. Esto ya empieza a ser más serio. Y además de 3 días. 9 meses de deliberación. Y ha sido un proceso mediatizado en la televisión, en internet, y ha generado un auténtico revuelo en Francia. Lo interesante es que para conseguir esa asamblea ciudadana de tan alto nivel, ¿vale? Y lo que no hemos tenido todavía en España es el apoyo de toda la militancia verde ni social. Y es que en Francia el movimiento de los chalecos amarillos, con 22 organizaciones y evidentemente el apoyo de Extinction Rebellion en Francia, pues iban a una, se unieron para derrocar esta falsa democracia y para abrir la nueva democracia, la democracia que nos permite continuar con vida. Y bien, el impacto público ha sido fenomenal. Es decir, 7 de cada 10 personas han oído hablar o conocen las conclusiones y 3 de cada 5 consideran que la convención estaba legitimada para hacer propuestas
en nombre de la ciudadanía francesa. Estamos hablando de una experiencia muy novedosa en ese país y esto es un ratio de éxito inmenso. Entonces aquí viene una cosa muy bonita, muy interesante, y es que las personas sorteadas después, a posteriori, han fundado una asociación que se llama Sansfield para defender sus medidas y la democracia participativa. Aquí podéis ver, en su página web, luego entraremos un momentito, el ratio de aprobación. Mirad ese triste y patético 3% por parte del gobierno. Menuda traición, cabrón. Ay, he dicho cabrón, quería decir Macron. Bueno, quizás ha sido el inconsciente. En fin, disculpad por eso, tampoco es cuestión de insultar a nadie, es cuestión de decir que esta democracia no funciona. Vale, pues llegamos a España, el país que tanto nos gusta, que tanto amamos, que decimos que viva, que sea un país de vida, de ecología biodiversa y que mitigue el calentamiento global y que no se desertifique tal y como está previsto que se desertifique por la senda actual. Y es que realmente España podría estar como el Sáhara para el 2050 si seguimos igual. Y eso no es una España viva, que podamos decir, ¿verdad? Entonces, como amamos nuestro país, yo desde luego lo amo, yo creo que todas y todas lo amamos realmente, pues vamos a amarlo y a cuidarlo. Entonces, el gobierno actual dijo en sus primeros 100 días que harían esto. Fijaros bien, el cuarto punto. Impulso de una asamblea climática. Bien, era una presentación muy vaga, muy light, Extinction Rebellion. Evidentemente fuimos astutas, no nos lo creímos mucho, pero si hay una asamblea climática en este país, es gracias a la presión que ejercimos haciendo desobediencia civil no violenta. Entre otras muchísimas cosas, ocupamos la entrada del Ministerio de Transición Ecológica. La verdad es que todas estas personas teníamos otras cosas que hacer. Teníamos otras cosas que hacer, que nadie lo dude. Pero a ver, tú quieres tener un futuro, ¿no? ¿Quieres tener una vida? Pues entonces, a veces tienes que actuar por lo que es correcto, aunque no sea necesariamente legal. XR nos comunicamos enseguida con el gobierno y les dijimos esto, les dijimos, celebramos la declaración, pero es muy poco ambiciosa. Y bien, desde entonces, ¿qué ha pasado? Esto es la portada de esto que, bueno, ojalá hubiera llegado hace 20 años, ¿no? Si va a ser así de aguado, de light, pues ojalá al menos lo hubiéramos recibido hace 20 años, porque es que ahora, en fin. Y esto es lo que ya os he dicho, está diseñado para inspirar a los diputados, no cumple con los mínimos, no es vinculante de ninguna manera, no menciona nada de referéndum y además no cumple con muchísimos de los criterios rigurosos que hay que tener para que esto sea serio. O sea, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo tiene un informe que se llama Catching the Deliberation Wave, o sea, tomando la ola de la deliberación. Es un informe absolutamente brillante, excelente, completísimo. Y bien, lo que sucede es que el gobierno suspende en muchos puntos. Entonces, con las alegaciones que vamos a hacer, van a tener que corregirlo. No queremos que sea virtual. Somos mamíferos, somos seres empáticos. Lo virtual es mejor que nada, pero con la mejora de la cuestión sanitaria ya nos podemos permitir juntarnos para una cuestión así de trascendente y la verdad que no nos gusta nada y no aceptamos que sea virtual. Porque a que no es lo mismo, si alguien ha tenido una pareja a distancia alguna vez, perdóname la bromita, pero a que no es lo mismo verte con tu pareja a distancia, a verse en persona. ¿A que no es lo mismo? Pues un poquito lo mismo, ¿eh? Entonces decimos que es hasta altamente peligrosa y suicida. No hay tiempo para jugar a la falsa democracia. Bueno, esto es una entrevista que he podido realizar con un gran experto, Ernesto Ganuza, que es coautor de un libro maravilloso, coautor junto con Arantxa Mendiarat
y os recomiendo muchísimo este vídeo. Vamos a ver ahora cosas que están en internet que son muy recomendables. Esto es la página del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, donde se presenta lo que es, por orden ministerial, la organización de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Voy a ir directamente a lo más importante. El proceso de alegaciones termina el 16 de junio. Extinction Rebellion España, el equipo de trabajo de Asambleas Ciudadanas, están redactando en este momento un listado muy completo de alegaciones. Nos lo han puesto difícil porque hay que hacer tantas, que es una lista larga. Pero esperamos que movimientos ecologistas y sociales nos demos cuenta de que no vamos a llegar realmente a los niveles de seguridad ambiental con el tipo de democracia que tenemos. Entonces, yo os invito a buscar este documento oficial de la página de la Moncloa, a leerlo y a ser extremadamente escépticos y escépticas. Porque cuando no se dan muchos detalles sobre cómo se va a hacer algo, puedes, por experiencia política, puedes saber que es que no se va a hacer bien. Esto, en cambio, es la página de Sans Filtre, los franceses, la gente francesa esta, que se han quedado absolutamente inspirados y transformados con el proceso. Hemos tenido la suerte de hablar con uno de ellos y es un señor de derechas que se considera una persona increíblemente normal. Bien, este señor ha sido absolutamente transformado por el proceso. Les ha encantado y les gusta muchísimo que Extinction Rebellion exista y que apoyemos esto, y nos dicen que en España tenemos que ir a porque sea vinculante. Que sí, que si no, no vale y que no basta. Y tenemos el apoyo de este grupo de personas, este equipo, que básicamente representan la nueva democracia, una manera, bueno, en parte nueva, en parte antigua, ¿no? Ya sabéis que viene de Grecia, lo del sorteo cívico. Pero que no quieren que nos pase esto en Francia, quieren algo que sea mucho más real, serio. Es que, a ver, que ya va siendo hora. Se trata de sobrevivir, no se trata de que vayamos en contra de nadie, es que se trata de sobrevivir. Tenemos que abrir la democracia. Bien, pues aquí hay un caso muy, muy, muy inspirador de cómo muchísimas organizaciones sociales sí pueden ir juntas cuando se hacen cargo de la responsabilidad que tenemos. Hasta este momento en España, plataformas como Rebelión por el Clima o la Alianza por la Emergencia Climática, no hemos tenido un consenso, un apoyo completo en el tema de la Asamblea Ciudadana. No se ha visto como lo más necesario. Entonces, proponemos imitar el caso que han podido hacer en Cataluña para pedir una asamblea climática, pero con la diferencia de que vamos a pedir que además sea lo más seria y lo más vinculante, que cumpla estándares altos. Mirad qué maravilla de página, fácil para sumarse, y mirad quiénes iban juntos y juntas aquí. Fridays for Future, la Federación de Vecinos y Vecinas, organizaciones que en otras partes pues todavía no nos hemos adherido, pero que esperamos que lo hagamos. Y, por cierto, una nota, Extinction Rebellion no ha inventado las asambleas climáticas. Han sido un invento maravilloso de la humanidad que se ha ido desarrollando en diferentes países. No es un mérito de Extinction Rebellion. Es simplemente que Extinction Rebellion, las personas que lo fundaron, con muchísimo criterio, pensamos, pues tuvieron el acierto de pensar que esto era la fórmula para desbloquear esta situación y para abrir la democracia, para liberar la inteligencia colectiva, para dejarnos a salvo de una situación absolutamente desastrosa que hemos hecho al clima y a los ecosistemas. Y bien, por último, especialmente para las personas que estamos en Baleares, mirad esto. Esto es la red de conocimientos acerca de asambleas ciudadanas que os he comentado antes. Estas personas han contactado con personas de la universidad local
y gracias a esto se ha constituido un equipo de trabajo que va a ayudar a impulsar esto en Baleares, y Extinction Rebellion Baleares lo celebramos, le damos la bienvenida con los brazos abiertos y esperamos tener reuniones muy pronto. Vamos a ir con vuestras preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por vuestra atención.